Bueno, muchas gracias, Javier, por tus cálidas palabras. Y la verdad es que tengo que confesar, lo primero es que colaborar con vosotros ha sido una de las experiencias intelectuales y personales más interesantes de los últimos tiempos. Realmente es una cosa estimulante. He encontrado un camino abierto para lo que yo he querido hacer. No he tenido ningún tipo de cortapisas, al contrario, prácticamente estímulos, prácticamente de todo estímulos. Por tanto, pues gracias, y además la colaboración continúa porque estamos a punto de editar un segundo libro sobre estándar. De paso hago la propaganda sobre estándar eléctrica, cuya fábrica central está aquí al ladito, en Ramírez de Prado. Ramírez de Prado. Gracias a Domingo, porque claro, es nuestro anfitrión, ¿no? Y es gracias a él, y gracias también a la labor que está haciendo de difusión de la historia de los transportes, etcétera. Y bueno, gracias por brindarme la oportunidad de este viaje, de este entorno de viaje, precisamente por la historia de 100 años de teléfono. Y gracias a ustedes también, lógicamente, por asistir. Bueno, este viaje tiene dos grandes, casi es que en realidad los ingenieros tienen una capacidad de síntesis tan grande que es que en realidad ha dicho Javier, ha dicho todo lo que tenía que decir yo. Además, todos los ingenieros que conozco que en Barcelona, con un interés histórico, ¿no? Con una sensibilidad histórica, son así. Es decir, te dicen dos palabras y prácticamente te han dicho todo. Digo, ostras, pues yo he necesitado 600 y pico páginas para decir todo esto, ¿no? Bien, por tanto, es un viaje en dos etapas, y además son dos etapas, él lo ha definido también. Yo he querido pues categorizar lo máximo que pueda dentro de la síntesis la primera etapa, esta que llega hasta 1924. Lógicamente, la etapa central es la de 1924 hasta el 75, porque para mí el siglo XX no acaba en 2012, sino que acaba en 1975, es decir, es donde me detengo, y a partir de ahí pues ya empieza otra etapa. Bien, pues en realidad, si nos situamos en un sentido muy amplio, tendremos que hablar de todo este torbellino de cambios en las comunicaciones internacionales que supusieron las dos grandes revoluciones industriales de nuestro tiempo, ¿no? Primero, pues, la primera con el telégrafo, al final, juntamente con el ferrocarril, una relación estrechísima, ¿no? Estamos en este viaje ya al inicio, y la segunda, pues, con el teléfono, que es ya de la segunda revolución tecnológica. El campo en el que me sitúo yo, de un poquito de enfoque, que es la historia económica, la verdad es que ha considerado las telecomunicaciones como un poco como pariente pobre, porque es que les ha dado relativamente poca importancia. Domingo conoce bastante el tema, y yo creo que me puede dar la razón, ¿no? Hay poquísimos estudios sobre telecomunicaciones. Transporte pues ha sido más tratado, etcétera, y pues me congratulo con Domingo, de que ha sido muy tratado. Él a lo mejor piensa que no, pero bueno, realmente si comparas, yo creo que hay una diferencia notable. Entonces he cogido un ejemplo de un historiador de 2011, un trozo de un libro de estos, de texto importantísimo, que dice, bueno, señores, los mercados se crean con el ferrocarril, con el vapor, y la libertad de comercio, etcétera. ¿Y dónde están las telecomunicaciones? No existen. O sea, para muchos historiadores económicos no existen las telecomunicaciones. Este trozo de 2011 es que es un ejemplo realmente impresionante. Bien, por lo tanto, yo lo que he dicho, bueno, pues voy a adoptar un enfoque pluridisciplinar y a ver si con esto un poco nos salimos, ¿no? Y claro, lo que pasa es que de este viaje me gustaría hacer alguna excursioncilla por ahí, ¿no? Me gustaría hacer alguna excursioncilla por qué pasaba con el teléfono en general, pero claro, me tengo que centrar. Y claro, estas excursioncillas te dicen, hombre, es que ¿quién inventó el teléfono? Pues Graham Bell. Pues no, Meucci. Entonces, bueno, hay unos cuantos episodios de estos de series actuales, en Los Soprano, en el ¿cómo se llama? En el Padrino, que dicen, no,
el teléfono lo inventó Antonio Meucci. Nosotros somos italianos y tenemos que estar orgullosísimos de esto, ¿no? Y otro, también esta excursioncilla que podríamos hacer, ¿no? Hay un episodio de la famosa serie Mad Men que intenta presentar en una época moderna los valores del telégrafo frente al teléfono. Entonces, Draper, que es el personaje central, no sé si han seguido esta serie apasionante de la América de los años 60, 70, dice, bueno, el teléfono es barato, sencillo, pero el telégrafo es serio. Es una campaña para la Western Union. Bien, en este viaje, por tanto, la primera etapa es la infancia del teléfono en España. Bueno, pues que yo defino pues como una entrada fulgurante, rapidísima, poquito después de ser patentado por Bell, el teléfono entra en España y entra pues con aparatos, con conocimientos, etcétera, y bueno, son actores pues, científicos, etcétera, interesados por los inventos, etcétera, los que lo traen. Últimamente he descubierto, y aprovecho la charla de hoy para actualizar algunas cosillas, ¿no? Javier ha dicho que es un tema muy elaborado, pero algunas cosillas siempre se pueden decir. Y una de las cosillas que he encontrado es que muy posiblemente telégrafos tuvo una importancia bastante grande en la traída del teléfono a España, porque he encontrado un documento de 1877 que habla de un viaje de telégrafos, de telegrafistas a Francia, 1877, y en ese momento ya Bell había ido, en principio, había estado en París, y se trae el material, dicen telegráfico, pero yo estoy seguro que se trajeron teléfonos. Lo que pasa es que no se atrevieron a decirlo porque temían que se les cortara la cabeza. Le temían por este competidor que les podía salir con el teléfono y que pudieran tener problemas. Entró también el teléfono a través de Cuba, justamente porque enviaron aparatos desde Cuba, y entró desde Francia por medio de científicos como por ejemplo los Dalmau. Pero a partir de ahí, en la secuencia, vienen los primeros ensayos, las primeras líneas, las primeras redes, etcétera, etcétera. El Estado reaccionó muy tarde, y reaccionó de una forma además muy confusa, ¿no? Muy confusa porque en un principio dijo, bueno, pues será privado, después dijo, será público, será privado, etcétera. Y anduvo de aquí para allá, con lo cual, pues, lógicamente los que tenían que poner el dinero dijeron, hombre, pues esto no es seguro, y empezaron a dudar de la posibilidad de crear empresas y de que esas empresas fueran viables, fueran duraderas, tuvieran una posibilidad de continuar en el tiempo. Las condiciones eran muy duras porque el Estado imponía, por ejemplo, al final de la concesión, la red revierte al Estado prácticamente casi sin indemnización, con lo cual las empresas decían, hombre, las cogemos, pero al final, las cogían, pero al final no invertían, que era un tema bastante complejo, y en general pues coartó bastante la difusión. Hubo, sin embargo, por parte del Estado algunos intentos de crear una red pública, de crear redes públicas, pero fueron prácticamente intentos fracasados, generalmente por problemas de financiación. Domingo me publicó un artículo hace poquito sobre este problema justamente del intento de crear unas redes públicas a comienzos del siglo XX, que bueno, se encontraron con problemas de dinero finalmente. O sea, delegaron telégrafos, dijo, bueno, ¿quién paga las líneas? Un poquito nosotros y un poquito los ayuntamientos. Pero claro, hacer pagar a los ayuntamientos uno por uno las redes, etcétera, era complicadísimo y la cosa no funciona. Es un artículo publicado en TST hace poquito, y la verdad es que yo le tengo muchísimo cariño porque está hecho desde fuentes muy desde abajo, desde fuentes de los ayuntamientos, respuestas de los ayuntamientos a las pretensiones del cuerpo de telégrafos de hacer una red nacional. Hubo pues el capital extranjero, también estuvo, etcétera, y la excepción a esta cantidad enorme, esta cantidad de compañías que se crearon para explotar generalmente redes locales, fue la Compañía Peninsular de Teléfonos, que podía haber sido, digamos, la telefónica de los años del siglo XX, pero le faltó vuelos, y en el momento en que podía haber tenido opciones,
justamente se había empezado a desprender de redes, ¿no? Porque habían empezado ya a moverse una serie de personas, de las cuales hablaremos dentro de un momentito, los de la ITT, que le empezaron a comprar redes, con lo cual prácticamente no tuvo opciones en el momento en que podía haberlas tenido. En todo caso, no vayan a pensar que era, siendo una empresa relativamente pequeña, no del volumen en absoluto de Telefónica, tenía la red interurbana y tenía redes urbanas, con lo cual antes de 1924 hubo esta empresa que hizo unas realizaciones interesantes y además hizo prácticas de estas como de obstrucción, abuso de dominio, etcétera. A las compañías que intentaban implantarse les hizo la vida imposible. O sea, que estábamos en una situación que no vayan a pensar ustedes que eran de fáciles, ¿eh? O sea, se puso, pero muy dura, con las personas que pretendían pues instalarles. Ponía condiciones duras de entradas. Y además hubo un intento, también es una primicia de hoy, lo aprovecho la sesión para decirlo. El último documento que he encontrado ha sido un proyecto de la Compañía Peninsular de Teléfonos para establecer una red, una solicitud mejor que un proyecto, para establecer una red en Constantinopla. Cuando vio que optaban compañías internacionales con las cuales era prácticamente imposible competir, se retiró. Pero ese documento existe, lo he podido encontrar en el último... A Javier siempre intento tenerle al corriente de mis pesquisas y tal. Esta todavía no había tenido tiempo, ¿no?, de decírselo. Por tanto, bueno, pues tenemos una expansión relativamente, pues... Y claro, pues el público también, otro elemento importante de la difusión relativamente corta del teléfono era la respuesta del público. Y el público generalmente pues recibió el teléfono con un poco de distancia, ¿no? Y hay una famosa, entresacado como un documento, digamos, pues yo creo que suficientemente ilustrativo de esta actitud del público de distanciamiento, de, bueno, el teléfono, ¿qué es? Este diálogo entre un empresario y una persona que dice, pero hombre, pero a ver, pero es que tú eres un empresario y no tienes teléfono, y tú le dices, mira, mi teléfono, el frasquito de vino, ¿no? Sacada de un comentario de los Baruch. Bien, los resultados, bueno, prácticamente están hechos. Un sistema poco extenso y denso, mal conectado, bueno, con problemas, una amalgama de compañías, y que al final pues es un combinado de redes públicas, estatales, provinciales, municipales, de los cabildos, etcétera, y redes privadas, y con fuertes desigualdades regionales. Y además con poco respeto, también lo pongo al final del comentario anterior, con poco respeto del medio, porque los tendidos eran aéreos, y aquí he seleccionado una fotografía que es espléndida porque es un cuadro de Rebollos, es espléndida realmente, de Rebollos, gracias. Y claro que pinta, supongo que el paisaje lo conocen perfectamente, no es Sol, y es la famosa, el templete este de la casa de correos, que tenía el templete este, que era el templete de la compañía de la explotadora del teléfono, ¿no? Pero claro, ven, esto es muy romántico, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, urbano, es conflictivo, ¿no? Bien, tenemos también, por tanto, estos inicios muy incipientes. En 1924 no llegan prácticamente a 100.000 teléfonos, los que hay, no llegan prácticamente los que hay en España. Y esta estructura, bueno, esta combinación de empresas de distinto, o sea, empresa privada y empresa pública, pues la tenemos muy bien descrita, porque si sumamos, bueno, prácticamente pues la mayor parte pues era privado. En 1923 la red es mayoritariamente privada, y en ese momento ya están revirtiendo al Estado un montón de redes urbanas. O sea, están volviendo al Estado porque el Estado los había concedido por X años, y en ese momento estaba ya al final de la concesión, por lo tanto estaban volviendo a manos del Estado. Por tanto, esto es una etapa de registro de la red municipal de Telefónica de San Sebastián, que todavía existe. Cuando vayan a San Sebastián miren al suelo, y en la zona de la Concha y del Buen Pastor están estos registros
Bien, y esta es una foto también muy ilustrativa que no se conoce, es uno de mis últimos también descubrimientos de la compañía peninsular de teléfonos, en las cuales con todo su orgullo van describiendo pues las distintas redes que tienen, la interurbana, las urbanas, etc. Y esta es la famosa pues el famoso cartel de la compañía peninsular de teléfonos, estupendo, ¿no? Pero que también nos indica mucho, la estética por supuesto, de la voluntad de proyección que tenía la empresa, etcétera, pero también del servicio, ¿no? Del servicio que tenía, entre ellos, entre el servicio estaban los telefonemas, es decir, que eran los partes telefónicos que después recogerá el mismo formato, lo recogerá Telefónica. Desigualdad regional, bueno, pues es que hay zonas que están relativamente bien provistas, que son País Vasco, Cataluña y tal, y hay zonas que están desprovistas prácticamente del todo de teléfono. Galicia es casi un yermo, ¿no? Desde el punto de vista de las instalaciones. Comparativamente con Europa, pues estamos a la cola en 1923, estamos a la cola de las naciones. España está justo ante la de Grecia, países muy actuales actualmente en nuestra coyuntura que estamos viviendo, y Bulgaria. Y por tanto, pues en 1923 hay una situación un poco de un problema no resuelto que tiene que resolverse. Y parece un poquito como si los aires fueran un poco hacia un tipo mixto, en el que la red telefónica interurbana fuera pública, por tanto protagonismo del Estado, y la red urbana fuera de la compañía peninsular de teléfonos. Era como una especie de deriva hacia esta situación, como no digamos un consenso porque había unas tiranteces muy fuertes, pero como si fuera hacia aquí. Lo que pasa es que, bueno, por medio se estaba moviendo una serie de personas y de instituciones, etcétera, y la cosa pues iría en otro sentido.